días. Damos la bienvenida a esta sesión de parte de CANIEM y del Foro de Innovación Editorial. Esta sesión será grabada y luego podrán consultarla en el canal de YouTube. Antes de empezar, agradecemos, bueno, mi nombre es Pedro Villa, soy encargado de negocios internacionales de Bibliomanager y doy el agradecimiento a los patrocinadores del Fondo de Innovación Editorial 2025, Bibliomanager, Edelvives, Inkit, Librántida, Makemake, Metabooks, Esquilo, Zebralution. La plática de hoy se llama Dime cómo imprimes y te diré qué futuro te espera. Esta plática propone una reflexión estratégica sobre el ciclo de vida del libro y el impacto de las distintas tecnologías de impresión en la gestión de inventario, la logística y la rentabilidad. A partir de la experiencia en distintos mercados de Iberoamérica, presentará ejemplos prácticos que invitan a repensar la producción editorial. Nos acompaña Gustavo Borovich. Él es emprendedor argentino que desde 2002 impulsa un nuevo paradigma para la industria editorial que propone vender primero e imprimir después. Con esa visión y a partir del desarrollo de la plataforma Bibliomanager que hoy opera en más de 10 países, con sede en España, conecta editoriales, librerías, combinando tecnologías, innovación, sostenibilidad ambiental y económica. Al final de esta sesión se hará una encuesta de opinión se invita a que todos puedan responderla. También al final de la presentación habrá espacio para preguntas. Pueden irlas dejando durante la presentación o al final de esta en el chat o a través del módulo de preguntas y respuestas y serán respondidas por nuestro panelista al final de la charla. Entonces doy paso a Gustavo Borovechic para que inicie la presentación. Gracias, Pedro. Bueno, digo buenos días, buenas tardes, según de qué lado del Atlántico estén. En mi caso estoy en este momento en las oficinas de Bibliomanager en Barcelona, así que para mí son buenas tardes. Por supuesto, agradecer a Caniem y a FIE por la invitación. Espero que esta charla sea interesante para todos. Cuando la estuve trabajando y mirando cómo encarar este dilema de innovar con nuevos modelos de negocios, pero por otro lado tener en cuenta de que hace por lo menos más de 600 años desde Gutenberg, la industria opera de una manera igual. Fue muy interesante para mí desarrollar esta charla. Eh, Creo que lo más importante, antes de comenzar, si esto fuese un cine, diríamos apaguen los celulares, siéntense en el asiento y disfruten la película. Pero como no es un cine, le tengo que pedir por favor que no piensen en la cantidad de libros que pueden tener en sus depósitos, en el depósito de su distribuidor o en consignación en las librerías y no miren el listado de devoluciones del mes. Por favor, presten atención a la charla y no piensen en sus stocks. ¿De qué va esto? La propuesta o el disparador era dime cómo imprimes y te diré qué futuro te espera. Y allá vamos. Entendemos que la mayoría de los participantes en este foro imprimen libros de una manera tradicional. ¿Por qué? Porque es así como se vienen imprimiendo los libros en el mundo, o se venían imprimiendo los libros en el mundo, como decía, desde Gutenberg. Y en algún punto todo empieza con este cuento. Tengo que buscar el costo más bajo para imprimir mi libro. Y es una pregunta, ¿realmente estoy encontrando el costo unitario más bajo? Llegan generalmente a las imprentas una petición de presupuesto. Dicen, necesito imprimir un libro, 15.5, 22.5, blanco y negro, 220 páginas. Perdón, mi dislexia, soy disléxico y ahí recién noto que le falta la U al agüezado. 80 gramos, tapa 40, perdón, 4 sobre cero, laminado mate con solapa. Es un presupuesto totalmente normal que solicita una editorial a una imprenta. Y le pide un presupuesto por 3.000 unidades. ¿Por qué le pide un presupuesto por 3.000 unidades? La imprenta
responde y le dice, para no marearnos, porque seguramente hay gente de Argentina, de Perú, de México, de Colombia, de España, de distintas nacionalidades y distintos países donde nuestra querida industria editorial comparte clúster idiomático. Yo creo que ese es un gran, gran, gran atributo que tenemos y que tenemos que festejar, porque piensen que somos uno de los pocos, eh, o podemos disfrutar entre toda Latinoamérica y Iberoamérica, somos de España, de un clúster idiomático que nos abre la puerta a más de 450 millones de posibles lectores. Entonces, el punto era, vamos a hablar de unidades monetarias para no confundir con el dólar, con el peso colombiano, con el peso mexicano. Entonces, pido las 3.000 unidades ejemplares para cotizar y la imprenta me dice te sale 2,5 unidades monetarias. Por lo cual voy a hacer una inversión de 7.500 unidades monetarias. Y un poco el cuentito es, imprimo los libros, esos libros van a ir a un distribuidor, ese distribuidor preparará las cajas y los llevará a las librerías hasta que llegue al lector. Hasta ahí creo que todos sabemos cómo funciona la industria y no hay ninguna sorpresa. Pero lo barato sale caro. ¿Por qué? Porque hasta ese momento estamos todos felices. Nuestros libros fueron a las principales librerías, pero también fueron a las librerías de barrio y el autor puede estar muy contento que hicimos una gran labor. Nuestros libros están distribuidos por la mayor cantidad de puntos de venta posible, pero todo esto dura 15 días. ¿Por qué dura 15 días? Porque llegan las novedades y las librerías tienen que desarmar la vidriera para darle paso a la próxima. Pero ¿qué pasó en todo esto? Fijamos un precio de venta al público. Supongamos que si el libro salió 2,5 unidades monetarias, terminamos fijando un PVP, precio de venta al público, precio de tapa, de 18 unidades monetarias. Por lo general, el canal toma el 50% del costo perdón, del precio de venta al público. El autor entre un 10 y un 12, puse el extremo, un 12. Nuestro querido costo de producción era de 2,5 unidades monetarias. Hasta ahí, si restamos 18 menos 9 menos 1,44 menos 2,50, nos da que tenemos una contribución por ejemplar de 5,06 unidades monetarias. Por lo cual, si somos capaces de vender la tirada entera, 3.000 unidades, tendríamos un ingreso marginal de 15.188 unidades monetarias. Un gran negocio, ¿no? O sea, habíamos puesto 7.500 unidades monetarias, pasamos por todo el proceso de venta y nos queda en nuestro bolsillo para después pagar, por supuesto, los sueldos de la editorial, el costo de marketing, etcétera, 15.188 unidades monetarias. Pero este aquí que eso sucede con muy pocos libros al año. ¿Qué es lo que sucede con muy pocos libros al año? La venta de la tirada completa. ¿Qué pasa con el 70% de los catálogos? Pasa que todo el proceso que generamos para llegar a ese costo unitario bajo de 2,5 unidades monetarias se ve atravesado por un proceso de evoluciones. Y eso genera alto riesgo de evoluciones porque hice mucho stock, un stock a inversión inmovilizada porque no vendí toda la tirada. Por supuesto, ocupé una gran cantidad de espacios físicos que los podría estar utilizando para otros libros que tengan su distribución. Altos costos logísticos porque los libros van, pero vuelven. Todo el proceso, si esto lo queremos ver de una manera internacional y queremos abrir mercados y tener posibilidades, como decía antes, en un universo de 450 millones de posibles lectores en Latinoamérica, sería extremadamente más complejo si seguimos produciendo para enviar libros por barco o por avión. Por supuesto, quienes manejan sus propias editoriales saben lo que significa tener el dinero inmovilizado. Y por último, algo que hay que empezar a prestar mucha atención es el impacto ambiental. ¿Qué quiere decir este 12% del PVP? En base a nuestra experiencia,
y las conversaciones con múltiples editores en toda Iberoamérica, siempre le preguntamos lo mismo. Le decimos, si tuvieras que asignarle un costo en porcentaje a todo este proceso negativo del libro, ¿qué costo sería? Y la respuesta está entre un 10 y un 15, pusimos un 12%. Un 12% del precio de venta al público, que es un montón. Pero ¿qué pasa? A los 3 meses se inician las devoluciones. Por ejemplo, acá en España, cada 3 meses las librerías devuelven. Las devoluciones, como mínimo, son de un 35% de la tirada. En este caso de 3.000 son de 1.050 unidades. Estos costos ocultos impactan directamente en el flujo de caja de la editorial. Y después, el problema es que a los 12 meses solo vendimos el 50% de la tirada. Es decir, que si hacemos números rápidos, vendimos 1.500, nos quedaban 1.500, nos devolvieron 1.050, todavía tenemos en consignación 950 ejemplares. Es un problema. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el costo de producción sobre las ventas? Porque hasta recién hicimos el costo de producción sobre la tirada. Teníamos 2,5 unidades monetarias cada ejemplar, siempre y cuando hagamos 3.000 ejemplares. Pero si este número lo llevamos sobre las ventas, resulta que nuestro costo de producción pasó a ser 7,16, lo cual es un verdadero problema. ¿Se acuerdan que cuando terminamos de hacer los números, antes de encargar la producción, decíamos que iba a ser un libro muy exitoso y nos iba a dejar una contribución marginal de 15.188 unidades monetarias, 15.200 unidades monetarias? Sin embargo, esa tirada de 3.000 ejemplares nos acaba de dejar una contribución marginal de 1.200 unidades monetarias. Creo que el riesgo de seguir trabajando de esta manera es altísimo. Voy a ir para atrás un segundo solamente para repasar algunos números, ¿sí? Si nosotros tenemos que tener nuestra distribución en todos los canales posibles y a su vez esos canales nos exigen una cantidad de ejemplares por punto de venta, pero seguimos trabajando con un concepto de consignación, con un concepto de devolución, habría que ver si es realmente eficiente producir de esta manera. Por supuesto, para los libros que pasan por este tamiz, que son más del 70% del catálogo de la editorial. Hay un 30% de libros que se venden más de 3.000 ejemplares, que pasan por procesos de reimpresión, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos muy bien que solo el 17% del ticket de la librería son las novedades. El 83% del ticket de la librería es el fondo. ¿Cómo hacemos para mantener un fondo si tengo que estar imprimiendo 3.000 ejemplares para mantener un costo de producción bajo, pero mi venta es extremadamente larga en la línea de tiempo? Es extremadamente difícil. Entonces, ¿qué pasó acá? Vivimos hablando de costo. La industria vive hablando de costo. Nosotros hace 20 años que desarrollamos estos modelos de negocios y constantemente la pregunta es, la impresión por demanda es mucho más caro que el offset. Y a nosotros nos gusta hablar de márgenes. Entonces, si yo tomo esta cuenta y imprimir 3.000 unidades, en offset salen 2,5 unidades monetarias, pero al fin del camino sería 7,16, es muy probable que la impresión por demanda no sea cara, sino que sea una manera de producir mucho más eficiente, que nos genere con la contribución marginal por libro lo suficientemente alta, como para poder seguir lanzando libros, mantener el mercado abastecido. Y les voy a introducir un nuevo dato, y perdón que les marque tantos datos, pero me parece interesante como para abrir el debate, que es
dónde se venden los libros, ¿no? O sea, el e-commerce está teniendo una penetración en el share de venta de libros en Latinoamérica por encima del 50%. ¿Qué significa esto? Que los 5 de cada 10 libros que se venden a través de una plataforma de Internet, ya sea Gandhi Online, ya sea Amazon, ya sea Mercado Libre, ya sea Busca Libre, ya sea Casa del Libro, FNAC, no importa, pero se venden a través de canales online. Y el tema es que el canal online no necesita libro, no necesita el libro en la vidriera, no tiene que mostrarlo, necesita la tapita, ya el metadato. Solo en Brasil, para decir un país de Latinoamérica, no estoy hablando de Estados Unidos o de otros países, solo en Brasil más del 70% de las ventas ya se traducen a través de e-commerce. Y la buena o mala noticia es que los e-commerce sí pueden tener 400.000, 500.000, 800.000 títulos disponibles. ¿Por qué? Porque no necesitan espacio, porque venden y después se produce el libro. Entonces, un poco el disparador es dime cómo imprime y te diremos hasta dónde llegarás. Imagínense todo lo que estamos hablando ahora de una manera internacional. Imagínense que ustedes quieren abrir mercado, por supuesto tendrán sus distribuidores, en algunos casos con exclusividad, y otra pregunta que nos hacemos nosotros como compañía es si esa exclusividad se la estamos dando en el total del catálogo o se la damos en los libros que venden, porque si no tienen los libros en esos países, y tenemos la exclusividad, le estamos quitando a su vez una oportunidad a ese libro que no se vende porque no está, pero tampoco el distribuidor lo va a poder mover. Entonces, si nos imaginamos todo este flujo de trabajo que yo les trataba de graficar con este partecita de la cadena de valor y sus ineficiencias, pensémoslo ahora de forma global. ¿Y por qué digo pensarlo de forma global? Porque si hoy más del 50% de los libros que se venden a través de Internet, a través de los e-commerce, el lector puede estar en cualquier parte del mundo. Lo puede encontrar, lo busca en Google, busca en la librería amiga y lo quiere comprar. No voy a decir qué editorial. Tengo una hija que hace talleres literarios y quería hacer un taller literario sobre un libro de una editorial argentina. Mi hija, por supuesto, vive en España. Y lo entró a buscar y no lo pudo comprar. No lo pudo comprar porque la editorial no tenía forma de hacer llegar ese libro a través de los e-commerce porque operaban en España. No estaba en Amazon tampoco. Y esa editorial se perdió una venta, pero se perdió a su vez la posibilidad de que otras 200 personas que participan del taller literario puedan comprar el libro con la recomendación. En fin, tenemos que pensar en cómo producimos, por un lado, pero también tenemos que pensar en cómo comercializamos y cómo distribuimos, porque tampoco sirve utilizar la impresión por demanda solamente para producir en bajas tiradas si después no puedo llegar internacionalmente. Entonces, ¿cuáles son las soluciones para una industria con futuro? ¿No? Para no hablar del futuro del libro y las nuevas tecnologías. Imagínense por un segundo un centro de impresión y distribución totalmente en línea con su editorial. Imagínense que no dependemos de los stocks, imagínense casi como un laboratorio, ¿no? Como estos operadores que están simplemente recogiendo órdenes y procesando pedidos. O sea, un depósito, ya sea un centro de impresión, pero pedidos, procesan pedidos, porque no importa dónde esté el lector, siempre y cuando se utilicen las estrategias de producción y distribución adecuadas, ese libro se va a poder entregar. Entonces, el futuro de la industria es animarse a erradicar la palabra agotado dentro de la cadena de valor.
Eso se puede hacer ajustando la oferta con la demanda. Y ajustar la oferta con la demanda implica no sobreestoquear, porque si nos sobreestoqueamos tenemos dos problemas. Primero, inmovilizamos capital. Y segundo, voy a volver un rapidísimo para atrás, por mi acento se dan cuenta que soy argentino, pero lo contaba en la explicación. Argentina es un país extremadamente grande, como México, como Brasil, y tiene una superficie o unas distancias larguísimas. Entonces, ¿qué pasa si hoy una librería que está del norte, porque la primera distribución, voy a regar las librerías de libros y quiero que todos mis libros estén en la mayor punto de venta posible? ¿Qué pasa si esa librería que está al norte no vendió todos los libros, pero la librería que está en el centro del país se le agotaron los libros? ¿Podríamos decir que el libro está agotado? No, porque ustedes cuando se fijan en sus sistemas van a tener stock. Pero podríamos decir que la librería del centro va a vender el libro, tampoco, porque no lo tienen. ¿Tiene sentido hacer una reimpresión de ese producto? Tampoco, porque tienen sobreestoqueado el libro en librerías que no se venden. Es decir, la librería que vende no tiene el libro, la librería que no vende le sobran ejemplares. Llevar los ejemplares de un punto a la otro es totalmente ineficiente. Por lo cual, sobreestoquearnos no nos garantiza la venta. Entonces estábamos acá. ¿Cómo hacemos para igualar el stock con la demanda? Una palabra simple, cambiar el stock por disponibilidad. Si nosotros logramos que el libro esté disponible, se va a vender. Y para eso es necesario pensar en estrategias que hagan que el libro esté lo más cerca posible del lector. Y pensar en estrategias donde la frontera no sea el límite. Entonces necesitamos pensar en productos y servicios que hagan que el libro se produzca lo más cerca de ese lector, que se produzca lo más rápido para abastecer una reposición, o que directamente se produzca sobre la venta de e-commerce, porque al final la impresión por demanda es una herramienta que lo que permite es facilitar la igualdad entre la disponibilidad y la demanda. ¿Cómo lo podemos hacer? De mil maneras. Biloman encontró cuatro, pero ustedes pueden encontrar más. La tendencia es que hoy los libros se encuentran en Google, la tendencia es que hoy los libros se recomiendan en TikTok, la tendencia es que es mucho más rápido viralizar una novedad o un lanzamiento en las redes sociales. Entonces tendremos que aprender a mirar el partido de las nubes, no tanto de la tierra. Entonces, muchas editoriales utilizan la impresión en bajas tiradas. La impresión en bajas tiradas como estrategia puede ser muy buena o puede ser insuficiente. ¿Por qué? Porque si la impresión en bajas tiradas me va a resolver la producción en lotes, por ejemplo, en vez de hacer estos 3.000 unidades, hago 500, pero mi proceso de distribución y comercialización sigue siendo el mismo, podría estar supliendo un problema, pero no lo estoy resolviendo del todo. ¿Por qué? Porque cuando ese libro pase su ciclo de vida del libro, o sea, pase el pico de venta, otra vez voy a estar obligado a imprimir 500 para llegar a costos, esa negocio con mi imprenta, que me sirvan para generar el precio de venta posible. Por lo cual, la impresión en bajas tiradas es una muy buena solución, pero de por sí sola no resuelve todo el problema. Recuerden que el problema que encontramos nosotros es el stock y la disponibilidad. Esos son los dos grandes problemas que encontramos en la industria. Por el otro lado, si crece el e-commerce y ya las editoriales empezaron a comercializar sus productos a través de Internet con sus propios e-commerce, tengo otro problema, que es el e-commerce es global. Nadie puede poner un e-commerce para que
no entren de otros países a ver la vidriera de ese e-commerce. Por lo cual, si tenemos un e-commerce en México, pero el lector está en Perú, no tengo la manera de unificar de vuelta la disponibilidad con la demanda. Es extremadamente caro enviar un libro que hice en bajas tiradas en México para meterlo en un courier y mandarlo a Perú. Tenemos otro problema, ¿se acuerdan de aquella librería que estaba en el norte que le sobraban libros y la que estaba en el centro que le faltaban libros? Por lo cual, si dice 500 o dice 3000, me va a pasar lo mismo. Va a haber librerías que no tienen y otras que tienen. Pero ese libro todavía tiene un tiempo de vida lo suficientemente largo como para no agotarlo o no discontinuar. Entonces habrá que buscar maneras de reponer a la librería lo más rápido posible sin estar atado a un volumen de impresión eh, que nos genere un costo de impresión bajo. Todos sabemos que los libros se venden de a uno. Es muy raro que vaya un lector a una librería a comprar 50 ejemplares de un libro. ¿Sí? Y todos sabemos que las librerías cuando piden una reposición del libro, no le pide a uno, ¿me mandás 500 de ese libro que vendí 4 el mes pasado? Le van a pedir 2 de uno, 3 de otro, 4 de otro. Entonces, si no tenemos sistemas flexibles para poder atender esa reposición, ¿qué hace el editor? Normalmente espera juntar muchos pedidos de las librerías para lograr ese Q de 500 ejemplares para volver a mandar a imprimir. Nosotros creemos que es mucho más interesante lograr un proceso de reposición a las librerías con costos planos y de reproducción continua. Y por el otro lado, si los libros se venden ya casi mayoritariamente a través de Internet y queremos abrir mercados, tenemos que buscar la manera de que nuestros libros estén disponibles en la mayor cantidad de países posibles sin tener que recurrir a grandes inversiones. Entonces es muy importante analizar, por supuesto, los contratos, pero también tener una visión global de los catálogos para conectar con esas librerías online entre el resto del mundo y que los libros se vayan vendiendo de a uno, como se venden las librerías, de a uno. Pero la sumatoria de los uno por miles de puntos de venta que no están en sus países, están en otros países, no solo es un ingreso incremental para la editorial, sino que también es un prestigio para la editorial, porque ustedes a sus autores van a poder decir, a través de la impresión por demanda y distribución por demanda, que pueden llegar no solamente estar bien distribuido en México, hablo de México porque el foro lo propone Caniem, sé que nos están escuchando de distintos países, pero también van a poder decir que estamos distribuidos en todo el mundo. Nosotros tenemos esta presencia. No estamos diciendo que no haya otras compañías como la nuestra que puedan ser prestar el servicio. Hoy Vilo Manager opera en más de 11 países. Tenemos más de 20 años desarrollando estos modelos de negocio. Llevamos más de 80.000 títulos a las librerías. Hemos impreso el año pasado más de 9 millones de ejemplares y conectamos a más de 750 librerías. Hasta acá llego. Espero que haya sido de interés y por supuesto, voy para atrás. No piensen en la cantidad de libros que tienen hoy en sus depósitos. Es una solución para eso. Muchas gracias. Dejo abierto a Pedro entonces para las preguntas. Gracias, Gustavo. Sí, si tienen alguna pregunta, los invitamos a que las hagan a través del chat o el panel de preguntas y respuestas. Igual, eh, si necesitan cualquier información, ahí Gustavo compartió su correo para poder comunicarse con quien desee comunicarse con nosotros. Em, Igual también está ya dentro del chat la encuesta de opinión para quienes quieran puedan ir llenándola. Los invitamos a que la llenen y poder enviarles la información de la plática, ¿no?
Bueno, no hay muchas preguntas en este momento, pero quizás Gustavo podrías comentarnos justamente en esta flexibilidad que tiene el sistema de la impresión bajo demanda y la atención frente hacia los lectores, ¿no? Frente al modelo de stock tradicional, esta flexibilidad y acceso rápido que se puede tener. Sí, a ver, como estaba contarle las alternativas que existen, al final lo importante es lograr que el lector compre el libro de cada uno de ustedes, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que nuestros libros estén disponibles? Creo que el primer trabajo, que es una charla que vamos a ver dentro de 15 días, es trabajar mucho con los metadatos. O sea, si los metadatos no son buenos, por más sistemas que uno pueda aportar, que pueda eh, implementar, el libro pierde visibilidad, que es una de las grandes columnas de estos modelos de negocio. Eh, pero después, por el otro lado, también el lector hoy recibe una respuesta no muy grata del lado de la librería, que más o menos 6 de cada libro que van a buscar le están diciendo que están agotados o que no están disponibles. Por lo cual, también es una realidad que el lector más de una vez se lleva el libro que consigue, no el que finalmente quiere. ¿Sí? Entonces, hay que pensarlo de esa manera, que de alguna manera disponibilizar estos libros están relacionados con darle acceso al lector a ese catálogo. Y lo que decía Pedro es, cuando uno tiene un proceso de reposición inmediata, ¿sí? Porque acá uno no está hablando de cambiar la cadena de valor, acá lo que está hablando es la mayor eficiencia de toda la cadena de valor. Entonces, cuando uno tiene un sistema de reposición inmediata a librerías, también lo que empieza a pasar es que la librería se anima a pedir ese catálogo que quizás no esté físicamente en sus estanterías, pero sabe que el editor lo tiene disponible a través de modelos de producción por demanda. Entonces, de esa manera la librería se anima a pedir estos libros y después va generando pequeñas reposiciones de stock para que los lectores puedan eh, hacerse la obra. Creo que hay otro punto Sí, que es importante, pero también que es eh, y cómo es esto de que imprimo dos o imprimo cinco y me siguen dando los números y me siguen dando los márgenes y todo, y no me encuentro con que al final del camino terminé trabajando para la imprenta, ¿no? Eh, Ahí es muy importante también la eficiencia en los procesos que uno vaya desarrollando. En primer lugar, eh, pensar en que lo que hacemos hoy tiene que servir para dentro de 5 años. ¿Y qué estoy hablando con esto? Es cuidado con los archivos, cuidado con los metadatos, hay que ser muy prolijo con todo eso. Tenemos mucha experiencia de casos de editoriales muy grandes, pequeñas o medianas, que empiezan a trabajar con nosotros y cuando nos empiezan a mandar los archivos, bueno, no están en las condiciones adecuadas o no tienen los metadatos, etcétera. Entonces, independientemente en qué momento arranquen con su nueva estrategia de comercialización y distribución, sean conscientes que cada vez que pasa el tiempo y ustedes no van adaptando esas cuestiones a las nuevas tecnologías, son catálogos que van a perder cuando se quieran sumar a estos proyectos. Esto no quiere decir que uno no puede traer del pasado al presente para entrar a estos negocios, sino que hay que tener conciencia que a partir del momento que toman las decisiones, toda la editorial tiene que estar pensada en estos nuevos modelos y en estos cambios de paradigma. No es simplemente pensar, bueno, ya no hago más libros en offset, pues tampoco ese es el mensaje. El mensaje es ser eficientes al momento de producir, pero tener mucha, mucha, mucha conciencia de trabajar con formatos adecuados, trabajar con papeles adecuados. ¿Qué quiere decir con esto? La impresión de libros por demanda puede resolver un gran abanico de posibilidades productivas. Sí, es verdad, lo puede hacer. Pero será mucho mejor que también nosotros como editores pensemos en que vamos a ser globales y que todo esto lo tiene que pasar en todos los países a la vez. Entonces también es importante entender esos procesos productivos. Creo que ahí teníamos algunas preguntas. sí, hay ¿Qué algunas porcentaje de preguntas. PDP cobra su compañía por título? No, nosotros no cobramos
porcentaje del PVP, esperen que lo voy a mandar acá a la última presentación. Y en el negocio, entiendo que estarás preguntando el negocio de distribución, ¿sí? Nosotros pagamos un 25% del PVP. El otro 75% se distribuye entre el margen que te queda en la librería, los costos de impresión. Vilomana se imprime a través de partners. Esto lo omití, le pido disculpas. Trabajamos a través de partners. En México, nuestro partner exclusivo es el Grupo Espinosa, seguramente lo deben conocer, y ustedes manejarán de forma local la operación con Grupo Espinosa, pero cuando se activa el negocio de distribución, nosotros pagamos, es decir, acá cambiamos totalmente el paradigma. Primero se vende el libro, esa orden de producción entra en esa orden de compra, por ende, la librería entra en la plataforma, se imprime y a fin de mes le liquidamos las ventas a ustedes pagando un 25% de PER. No quiero ser muy numérico, pero si ya vieron todo el profit de un libro, el 25% del PVP sin costos ocultos y sin poner dinero es bastante más margen que el 50% del PVP del modelo tradicional. No sé, Pedro, si me quieres ayudar, porque Ujú. ahí veo preguntas ahora. Sí, hay otra pregunta también. Justo mencionaban acá que Bibliomanager puede ser un gran aliado para las editoriales independientes. Es una editorial que tiene pedidos en España y en Argentina, pero hasta el momento no ha podido darles el seguimiento adecuado. Digamos, ¿cómo podría ayudar la impresión bajo demanda a esto? Bueno, no sé de qué lugar está el editor, pero si está en alguno de los países donde tenemos una operación directa con un partner, a través de ese partner se conecta a la plataforma y puede gestionar pedidos online y solicitar impresiones online para que le haga llegar, por ejemplo, el libro al distribuidor, si ustedes tienen un distribuidor, o subirlos a los negocios de distribución que ofrecemos nosotros con las librerías. Y si no está en un país donde tenemos una operación directa, bueno, justamente es Pedro quien toma la operación de negocio internacional fuera de los países donde operamos, por lo cual se le da un acceso también a la plataforma y pueden cotizar, hacer pedidos o cargar los libros en las zonas de distribución. Acá hay otra pregunta también desde Quito. Dicen, ¿cómo se modifica el tema de entrega de ejemplares a autores y autoras por concepto de derechos de autor con la impresión bajo demanda? Vamos de vuelta, que me perdí. ¿Cómo? Dice, ¿cómo se modifica el tema de entrega de ejemplares a autores y autoras por concepto de derechos de autor con la impresión bajo demanda? Creo que en realidad eso tiene que ver Bueno, en realidad una no va a relación. cambiar nada la técnica de impresión respecto al derecho de autor y a los procesos que pidan en cada uno de los países, porque no habla nada de la técnica de impresión, ese proceso, por lo cual no va a haber modificación, habrá que entender en cada país entre los 11 países que operamos, lamentablemente no hay un acuerdo en común, por lo cual cada país maneja la oficina de derecho de autor y los depósitos de derecho de autor de forma distinta. Eh, pero no cambia en nada el proceso productivo respecto a esa legislación y procedimiento legal o formal que se tiene en cada uno de los países. Piden, ¿cómo se llama? Que pongas nuevamente el correo para que puedan tener Correo no puse correo, pero. Ah, perdón, al final de todo puse la correo. página Ahí va. final, sí. Ahí va. Contacto arroba Contact- idomanager.com. Sí, Ahí digamos, preguntan, si quiere hacer un trato directo con vosotros en España, sin depender de Poiprint, ¿será posible? si está en Liver, que me venga a ver al stand y podemos conversar a ver qué pasó. Pero no, digamos, normalmente nuestros partners tienen que atender el mercado local, salvo que haya pasado Ujú. algo que no pueda hacer. Juntar a las partes no se pueda resolver, eh, preferimos que trabajen directamente con nuestros partners. Bueno, creo que con esto estamos llegando. Bueno, preguntan también cuál es el aliado en Colombia. En Colombia nuestro aliado es Express, pero puede entrar a la web de Viramar, están todos los aliados de, de la empresa. Bibliomanager.com. Eh, bueno, terminamos, ya se nos ha acabado el tiempo. Los invitamos a responder la encuesta de opinión, que está el enlace en el chat.
Igual para cualquier contacto está ahí el correo. Muchas gracias por todo. Les recuerda a los participantes que la siguiente sesión del FIE será el jueves 2 de octubre a las 11 de la mañana con el tema Innovación como ventaja competitiva en la industria editorial con Juan Manuel Salas. También invitarlos al canal de YouTube del foro donde estará grabada, estará publicado esta sesión, esta plática. Les agradecemos nuevamente su asistencia y agradecer nuevamente a los patrocinadores de estas sesiones, Bibliomanager, Edelvives, Inkit, Librántida, Makemake, Metabooks, Esquilo, Sebraluchum. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Acabó esta sesión y gracias a Gustavo y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Nos estamos viendo en Liver o ya en Field de Guadalajara. Un abrazo.